básicamente voy a hacer primero una introducción para situarnos correctamente en la línea temporal que mencionaba antes Hugo. Y vamos a hacer un poco una revisión y un aporte en una época histórica que podemos llamar la Edad de Piedra. Nos vamos a centrar sobre todo en el Mesolítico como plataforma de lanzamiento del Neolítico, que asociaremos con el desarrollo de la agricultura, las ciencias, incluso las artes, y digamos que es el nacimiento de la sociedad moderna como la conocemos. Y vamos a aportar una teoría que por supuesto no es nuestra, pero que a mí me parece muy importante traer aquí, porque no solo el esfuerzo de la persona que representa todo este trabajo, por la intención que le pone de difundir una idea como esta y de la sensatez que tiene la idea. Como os decía, vamos a irnos a revisar un poco lo que la ciencia oficial nos ofrece acerca del Mesolítico. El Mesolítico está datado entre los 10.000 y los 8.000 años aproximadamente antes de Cristo, en el periodo posglacial, en un momento en el que, según la ciencia oficial y la geología y todos estos estudios tan sesudos, pues era una época de grandes cambios en la flora, en la fauna, tiempo de extinciones de especies y de crecimiento de especies nuevas, y de alguna manera se redefine todo esto, define como un proceso de transición a lo que será después el Neolítico. ¿Cómo llegué yo a esta teoría de la civilización madre, como le llaman ahora, aunque yo en su momento lo conocí como civilización fantasma y me atrae mucho más ese nombre? Y llegué a esta teoría en un momento de revisionismo de lo que yo creía saber. Y bueno, al principio me atrajo muchísimo, pero se quedó ahí como un poco aparcada hasta que cuando empecé contigo, Álvaro, con las líneas ley y empezamos a relacionarlo con la arqueología antigua y todo esto, de repente esta teoría cobró mucho más significado. Bueno, no me quiero extender mucho en el preámbulo, así que voy a introduciros primero un poco la idea de en qué consiste esto de la civilización madre. El representante único que yo conozca de esta teoría como tal es un hombre que se llama Eliseo López Benito. Yo os recomiendo que visitéis su canal porque tiene unos vídeos espectaculares con descubrimientos muy bestias últimamente en Montserrat. Y bueno, para mí un tipo admirable por el esfuerzo que hace, lleva 20 años estudiando este tema y claro, como todos nosotros, navega contracorriente, navega contra lo que la arqueología propone y contra lo que la geología también propone. Él sitúa en este periodo en torno al 10º milenio antes de Cristo la existencia de una civilización muy avanzada. Es un periodo que relaciona un poco la extinción del mundo anterior, del Pleistoceno, con el inicio de la época moderna o actual. Y es un momento de caos, de confusión, imaginaos, de cambios brutales. Es en ese momento en el que se supone que entra en escena esta civilización que instaura de alguna manera un nuevo orden de cosas y aporta la difusión de una especie de religión primordial muy vinculada al modelo de economía productiva agrícola. Y esto que Eliseo López Benito propone, para mí, es una aproximación a la arqueología muy nueva, también si quieres un poco radical, pero que a mí me parece que le da, un prisma nuevo y una dimensión mucho más profunda a algo que realmente pasa muy desapercibido para la mayoría. Él propone que en este proceso de aprendizaje y asimilación que se produce en ese momento, se desencadena la llamada revolución del Neolítico, que luego abundaremos, pero parece como que surgió ahí, ¡puf!, el Neolítico. Y de repente, plantas nuevas, plantaciones agrícolas, domesticación de animales, todo así como de la nada. Vamos a proponer una idea nueva. Esta civilización primigenia, vamos a llamarlo civilización madre, representaría el origen de la religión, pero no solo eso, sino, como veremos un poquito más adelante, también de las ciencias y posteriormente de las artes o incluso en ese momento. Y según las palabras del propio Eliseo López,
sería el foco cultural que iluminó Occidente y al mundo entero. Igual ahora os sorprende un poco eso de al mundo entero, pero veréis más adelante que no es tan sorprendente. Por todo esto que os acabo de decir y por cosas que vamos a ir analizando ahora, es por lo que Eliseo le llama a esto la civilización madre o madre de todas las civilizaciones, aunque como os digo, la primera vez que llegó a mí su documental me llegó como la civilización fantasma y no me disgusta para nada el nombre. La verdad es que me parece muy valiente Eliseo porque con su teoría se contrapone o se pone frente a la versión más oficialista que nos ofrece la ciencia y que, como decíamos antes, nos muestra una idea evolutiva como muy lineal, muy gradual de la humanidad. Y bueno, y Eliseo lo que propone es un concepto muy distinto, ¿no? De manera que nuestra civilización actual sería el resultado no de una evolución como se nos propone, sino más bien de una involución de una civilización anterior y superior. Yo sé que esto suena así como muy raro, pero cuando desarrolle un poco la idea creo que entenderéis. Como os decía, esta idea propone un cambio muy radical con respecto a lo que empezamos a entender que la geología y la arqueología empiezan a hacer aguas por muchos sitios. Ya no quiero entrar en los temas de datación, que podemos entrar al final si queréis. La erosión, por eso os digo que está todo como muy agarrado con pincitas, todo como muy supuesto, todo como muy lineal y que tal vez las cosas no son así. Yo prefiero dar una oportunidad a gente como Eliseo y empezar a valorar este tipo de cositas. Bueno, esto es una introducción. Realmente, en serio, os recomiendo que visitéis el canal de Eliseo porque tiene vídeos nuevos de cosas que ha ido encontrando. Y no sé, merece que le echéis un vistazo al menos. Y bueno, me encontré una preguntita, ¿cómo lo podemos buscar al canal de...? Él se llama Eliseo López Benito, así lo encontráis. Creo que tiene también en Facebook podéis encontrar La Civilización Madre, se llama así el canal. Pero ya os digo, en YouTube tenéis Eliseo López Benito y ahí encontráis este documental que os estoy poniendo y ya os digo, otros muy sorprendentes todos. Yo la verdad que le aplaudo y le doy un ole porque todos sabemos lo que es navegar contracorriente o nadar contracorriente y este tipo lo hace. Y es de los que va ahí, él se mete a las cuevas, él se cuelga de una pared, él... No sé, yo vaya mi admiración desde aquí para Eliseo. Os vuelvo a recordar, Eliseo López Benito en YouTube, que es un máquina el tío. Pues eso, chicos, que tal vez no salimos de una especie de nada ahí burbujeante en el Neolítico, sino que realmente igual hay unas raíces anteriores. Como decía Hugo ya bien al principio, todo lo que huele a oficialidad cojea por muchos sitios. Así que, ¿por qué no proponer ideas nuevas? Bravo por Eliseo, por supuesto. Y nada más, chicos, ahí os dejo. Si queréis añadir algo o tenéis alguna pregunta o... Y bueno, habrá que ver en el chat, mientras si quiere Hugo comentar algo, yo voy a rescatar algunas preguntitas. No, Emi, la verdad impecable, no sabía que tenías tanta info, muy bien relatada. Habría que ver más info, me parece, como para tomar... Estoy en ello. Claro, exactamente, me parece un buen camino, una buena búsqueda. Y me quedé asombrado, la verdad que muy interesante de mí. Bueno, interesante lo es, a mí me parece que lo es, pero ya os digo que realmente el que se está currando el trabajo es este hombre, Eliseo. Y bueno, en la línea de lo que tú comentas, Hugo, sí que estoy buscando un poco más y me estoy sorprendiendo porque tenemos parques megalíticos, vamos a decirlo así, o representaciones de este tipo de estructuras absolutamente por todo el plano. En Colombia, por ejemplo, hay un parque que se llama el Parque San Agustín, donde encontramos dólmenes, por ejemplo, menires.
Tenemos, Álvaro, tú sabes de qué te hablo, los megalitos de Senegal, que los hemos tocado aquí por su relación con esa línea ley que pasa por ahí. Tenemos en las islas de Antigua o Barbuda, por ejemplo, los megalitos del Castillo Verde. Hay megalitos y petroglifos en Nueva Zelanda, otra zona ultra importante que manejamos nosotros siempre con las líneas ley y cómo se mueven esos flujos de energía. Tenemos en Brasil, que me sorprendió mucho, el Cromlech de Calzone o algo así se llama. Incluso a este le llaman el Stonehenge del Amazonas, porque son construcciones megalíticas así con forma circular, muy espectaculares. Y me voy sorprendiendo de la relación tan directa que tienen estos puntos con las líneas ley en el momento que las empezamos a estructurar en un mapa plano. No solo eso, Álvaro, tú muchas veces hablas de las ruinas de Yonaguni en Japón. Efectivamente. Que es igual que las de Cuba, quizás sea lo más... Justo. Esas de Cuba que se descubrieron hace como 10 años, que se supone que iban a ser un museo nacional y y ya nadie supo más nada de todas esas estructuras. Y una pregunta, Emily, ¿estas estructuras también tienen alguna leyenda con instrucciones de cuántos debemos ser, como las de Stonehenge? Pues no, estas que se sepa no. Algunas tienen pequeños tallados y tal, pero son cosas muy básicas, o si no, figuras antropomorfas. No hay directrices escritas como tal, o al menos que nosotros conozcamos. Se entiende la pregunta. Yo te refería a la... Vos querías orientar a la piedra de Georgia. Sí, claro. Las de Georgia, los bloques estos enormes de granito que hay ahí, ¿no? Sí, muy bien esa, Hugo, muy buena. Pues en estas, de momento, que sepamos o que seamos capaces de interpretar, no hay algo semejante. Y bueno, lo comentaba con Álvaro estos días, también nos dimos ahí cuenta de que en la península de Florida, en la costa oeste de Florida, lo diré, Manasota, el cabo de Manasota, creo, Cayo Manasota. Cayo de Manasota. Sí. Recién ahora, a principios de año, descubrieron un cementerio que datan en 7.000 años. Y como hemos estado viendo en todos estos meses, asociados a las líneas ley en la proyección Gleason, nos encontramos muchos focos arqueológicos entre los 7.000, los 10.000, los 12.000, 14.000 en algunos casos. Entonces vamos viendo que todo está mucho más relacionado de lo que parece. Una preguntita de mí. Tampoco podemos responder cómo se hicieron algunas megaestructuras, ni hablar las pirámides de Egipto, ni nada, pero ¿se te ocurre pensar a vos de algo que te salga de las tripas, así del corazón? ¿Alguna idea? O si por ahí se te ocurre pensar de que hubo una civilización, digamos, humana, con una estructura un poco mayor a la nuestra, o sea, en cuanto a altura, y que también tenía un avance tecnológico de alguna manera medio oculto o extraño para tener estas clases de construcciones, o si tenés alguna otra manera de interpretar esto. A ver, puestos a pensar, puedes pensar muchas cosas, pero yo no me quiero ir a tecnologías secretas y cosas mistéricas no, prefiero ir a lo palpable, y lo palpable está ahí, está en roca, y son relojes solares, relojes astronómicos, lugares de culto. Eso me hace pensar que hubo A ver, yo voy a ir un pasito más allá, pero estamos hablando todo el rato de algo, una idea personal mía, ¿no? Aquí no podemos manejar una verdad tangible, pero es que la arqueología o la geología tampoco la maneja. Entonces, dime. ¿Sabes cuál duda real tengo? Dime. ¿Bajo qué método se determina esa cantidad de años que vos nombrabas, 12.000, 14.000 años, etcétera? Porque sabemos que lo que sea pruebas de carbono 14 es como la ISS. Bueno, yo supongo que esto Eliseo lo hace porque ahí es donde se concentra el vacío de información. Se sabe muy poco de lo que pasó ahí, y las dataciones que nos da la geología oficial cojean por muchos lados. Entonces yo creo que él
se basa en esa cojera y en ese vacío de dato histórico que hay ahí para incluir esto ahí, porque yo no sé si él ha hecho dataciones. Lo que sí ha hecho es un seguimiento de megalitos que la ciencia oficial nos ofrece como los últimos. Él los ha seguido como hacia atrás en el tiempo, él se encontraba estructuras que le recordaban y entonces empezó a encontrar todo este tipo de formaciones. Ahora, del mismo modo que las dataciones arqueológicas, da igual las que cojamos por estratificación, por carbono 14, da igual, sabemos que hay muchísimo error. Entonces no podemos estar seguros, y más cuando estamos hablando de 10.000, 12.000, 15.000 años. Pero esto trata de ser una explicación a la revolución del Neolítico, que no la hay como tal. Entonces, por eso yo le doy ese pie, porque me merece el beneficio de la duda, porque no sabemos lo que había ahí, pero había algo, de algún lado venimos. No podemos haber pasado de las cavernas a construir Göbekli Tepe o Mohenjo-Daro en 2 días. Es imposible, tiene que haber habido algo en medio. Ahora, tenemos datos... Si es que hubo evolución. Si es que hubo evolución, que Eliseo pone muy en duda todo esto, ya, como os decía, más allá de que él no sea terraplanista, pero él también duda de todo esto, duda de una evolución lineal, al menos como nos han contado, y todo como muy bien puesto. No, aquí hay muchos espacios en blanco de los que tenemos escasa o ninguna información o suposiciones. Y como siempre, es lo mínimo que podemos hacer, al menos desconfiar de teorías, porque ni siquiera son realidades las que nos proponen. Es la teoría de la evolución, teoría del Big Bang y teoría de la gravedad. Por eso yo prefiero dar espacio, yo no me cierro a nuevas explicaciones. Después, más adelante, con un estudio real, porque al final damos cuenta que esto es un esfuerzo personal de él y que se está partiendo la cara contra instituciones sacrosantas, casi diríamos, como son la arqueología o la geología. Por eso os digo que me merece mucho. Van de la mano con la iglesia. Claro. Entonces, sí, por eso... O sea, el concepto me parece bárbaro. Lo único que quizás no comparto justamente por falta de información es la línea del tiempo. Determinar que puede ser 12.000 años, quizás eso transcurrió en menor tiempo. Claro, o incluso en más. Eso no... O en más, exactamente. Claro, exacto. No tenemos un dato fehaciente de eso, pero es claro. Lo que te decía, como la ciencia oficial tampoco lo tiene, vamos a intentar llenar esos huecos, ¿no? Y estamos viendo que esos lugares luego acaban estando asociados a datos que sí manejamos, ¿no? Como el geomagnetismo o cosas de estas, y siempre asociados a lugares de culto posteriores. Por eso para mí tiene un sentido incluirla en ese espacio vacío, porque para mí sí que sería una manera de entender mejor todo lo que se supone que vino después. No podemos, igual que la chispa de la vida, ¿no? Digamos, la sopa de la vida. Soplo. Sí, pues, ¿a qué pasa? En el Neolítico fue otro chispazo ahí, cayó un rayo en la tierra y de repente, aprendimos a domesticar animales, a cultivar, a construir, desarrollamos el arte, todo así de la nada. Pues lo siento, pero no me cuadra a mí eso. Yo creo que a los niños tampoco les cuadra, pero lo que pasa es que es como que es algo obligado para entender como una verdad. Porque sin ir más lejos, hace muy pocos días estaba viendo supuestamente la caída, en una película, la caída de restos de una ISS, y que cuando hacían contacto con la atmósfera se prendía fuego, como siempre nos muestran. Salyut 7 o algo así. Y me dice mi hija, que tiene 9 años, me dice, ¿qué es eso? No, le digo que así dicen que cuando los cohetes o cualquier chatarra espacial o metales caen del espacio, cuando entran en la atmósfera se encienden porque la fricción, etcétera, todo lo que nos mienten de la atmósfera, produce esa temperatura. Y dice, ¿cómo hacen para salir los cohetes? Debería ser igual. 9 años tiene. Claro. O sea que para descender sí hay fricción y fuego, pero para salir no. Para salir no.
Hola, me quedé solo yo, ¿qué? No, te estamos escuchando. No. Imaginando el momento ese del cohete y creo que Todos se nos hizo teníamos eterno, la misma imagen. se nos hizo eterno. Yo tenía la pantalla acá en la mente y imaginaba esa mentira, pero bueno, viste. Por eso quedé ahí con la imagen. Yo quería tratar de nuevo la pregunta ahí porque la estuve leyendo ahí. No es una cuestión de que yo tenga una duda, sino porque es complementar un poquito. Es muy difícil creer que hace tantos años 5 locos ahí dando vuelta, uno por América, otro por Europa, otro por Asia, tratando de buscar esas rocas para ponerlas, porque sí, después ver si tallaban astronómicamente algún astro o el sol o el movimiento del firmamento, y que después la ciencia diga que no, que son casualidades o caprichos de la naturaleza o el desgaste eólico, o quizá el curso de algún arroyo fue esa roca. Y bueno, por eso yo me preguntaba si quizás no hubo algo de civilización o algo que está tapada, perdida, pero bueno, es una pregunta nomás que no va a tener obviamente una respuesta. Pero bueno, hay que seguir sumando con preguntas por ahí. Sí, como decía Hugo, al final aquí tampoco estamos hablando de cosas confirmadas, pero hay que llenar los huecos y tenemos que hacer ese esfuerzo por valorar ciertos conocimientos, ¿no? Y esto a mí me llama la atención, que siendo un fenómeno a nivel mundial, que sea tan poco conocido realmente. Y esta tarde con Vero compartíamos algunas fotos y es sorprendente, es espectacular. Y yo os invito a todos a que os deis un repaso y busquéis monumentos megalíticos por el mundo y os vais a sorprender. Como dice Lelar, cuesta mucho creer que esos son caprichos de la naturaleza. Pero no puede ser. No. Demasiadas coincidencias en todos lados. Todo lo que no venga de la versión oficial, medio que nos cae bien. Hugo, hasta eso nos mintieron, porque nos dicen los árboles petrificados. Y cuando, se convierte de carbono a silicio, transmuta de un material un elemento de la tabla periódica se convierte mágicamente en otro elemento. Nos han mentido de una manera descarada. Es como que vos pasás del carbono, que podés hacerte diamante, no, pero pasás del carbono a oro. La madera se transforma en una piedra. Exactamente. De un material de carbono pasas a silicio. Imagínate cómo nos han mentido. Es que de otra manera no nos podríamos encontrar madera transformada en piedras semipreciosas. Es imposible. Exactamente. Y es lo que vemos en la realidad. Exacto. Bueno. Esto es digno de estudiar. Ir abriendo la mente, poco a poco, temas derivados. ¿Por qué te puedo decir yo? Un gustazo para mí que estés aquí. Ya lo sabes, siempre. Tú, a mí, impresionante exposición. Yo vi cómo lo tenía preparado los días que llevaba preparándolo. Y venía haciendo el cálculo y dije, a ver si lo puedo sacar para el especial. Digo, así no preparo yo nada. No, bueno, no fue ningún trabajo porque la verdad el tema me atrapó mucho y me abrió. Todavía ahora tengo nuevas vías de investigación y probablemente haya ese contacto con este hombre. Ahora no me sale el nombre, como Benito. Y bueno, muy interesante por eso, que no se queda ahí, ¿no? Es un pie para seguir, es un pasito para seguir avanzando. Ahí seguiremos. Efectivamente. Sí, señor, y yo también. Bueno, un gustazo tener a Hugo, la verdad que un placer. Ya lo dije al principio, pero no es que te lo diga Álvaro, es que los tres pensamos lo mismo. Hugo, ya lo sabes, es un placer tenerte y esta es tu casa, por supuesto. Muchas gracias, yo la verdad que los quiero mucho y bueno, los extrañé porque hacía bastante que no me comunicaba. Y bueno, el sentimiento no cambia, quizás los tiempos por ahí no se dan, pero estamos en esto y no vamos a aflojar hasta el último día. Ese es el mensaje. Sí, señor.
Bueno, y Justo. saludar a la señorita Vero. Un placer. Por supuesto, Vero. Que haya estado aquí haciéndonos compañía. Con esa gripe. Es un placer. Que tienes. Muy buen ejemplo. A ver si las chicas que tanto están en el chat también compartan, porque sabemos de su capacidad, de sus conocimientos y queremos sus voces. Y según él, esta humanidad tendría una capacidad para modelar o modificar el paisaje. Y en la mayoría de las ocasiones todas estas obras pasan simplemente por lo que os decía, casualidades naturales debido a la erosión y cosas así. Normalmente son composiciones como muy armónicas que llaman la atención, pero como eso, ¿no? Como no nos imaginamos que pueda ser algo hecho, porque nos han instruido de manera que creamos que eso son caprichos de la naturaleza. Normalmente están muy integrados en el paisaje y en algunos de estos monumentos el Liceo ha encontrado proporciones áureas, para que os hagáis una idea de cómo se ha metido este hombre y cómo se lo está currando. Recordemos que la arqueología y la geología moderna considera todo esto que estáis viendo ahí en pantalla, si luego os escucháis el vídeo con atención entenderéis más, a caprichos de la erosión, pero como veremos a mí me parece bastante agarrado con pinzas todo. Y al final la ciencia prefiere quedarse en teorías indemostrables, ¿no? Con dataciones inverosímiles, pero los hechos están ahí y algunos de las demostraciones las estamos viendo en pantalla. Algunas de estas piedras, de estos megalitos, aunque pudieran no aparentarlo al principio, como os decía acerca de la primera piedra, muchos de ellos son marcadores astronómicos estacionales, o sea que son básicamente instrumentos científicos, además de alta precisión, que fueron construidos, vamos a decir así, hace 12.000 años. Es el primer trago así un poco apretado que hay que tragar, o sea, si esta gente tenía estos conocimientos, no, como decía Hugo, pues a lo mejor no eran tan tontos como nos pensamos, o igual ni siquiera vivían en cavernas, como nos han dicho ahora, y como, no sé, construcciones como Göbekli Tepe hacen pensar. Hay que entender que para que estos monumentos cumplan esa función, ¿no?, de marcador astronómico, hay que tener claros ciertos conocimientos, no solo de astronomía, sino también arquitectónicos, matemáticos, geográficos, porque para que funcionen tienes que ser consciente de dónde lo estás haciendo, con referencia al Sol y a elementos externos. Y vamos a decir que incluso matemáticas. Y bueno, es característico encontrarnos, como iréis viendo en las imágenes, pues pequeños agujeros, cazoletas, como os decía antes, que también están asociadas a estos marcadores astronómicos. En muchas ocasiones conforman constelaciones que podemos encontrar en el firmamento. Y esto implica pues toda una liturgia sagrada relacionada con los movimientos de los astros y con los cambios estacionales. Y bueno, como os decía, es curioso encontrarnos megalitos de estos, pero muchos, ese es el tema, que es que no estamos hablando de cosas anecdóticas, es que son muchos y están por todo el mundo, y marcadores astronómicos como estos hay por todos lados. Presentan todos inclinaciones perfectas, en este caso de los que estamos viendo aquí, que son y están en el hemisferio norte, inclinaciones perfectas de 45 grados, posiciones inverosímiles, muchos de ellos acuñados, con cuñas, algunas incluso triangulares muy perfectas, yo algunas las he visto, para que se mantengan en esa posición, ¿no? Y esto implicaría, pues eso, que hay una relación muy directa con los ciclos solares, por ejemplo, como los relojes de sol. De hecho, en muchos de los casos, las sombras que proyectan ciertos salientes de la roca juegan un papel muy fundamental como indicadores que vendrían a ser como las agujas de lo que hoy conocemos por un reloj, básicamente. Vamos a encontrar figuras antropomorfas y zoomorfas, muchas. Vamos a ver muchas formas de animales, estructuras superpuestas. Ahora iré desgajando un poquito el trabajo del Liceo. Realmente, como este me parece, bueno, es que no hay mucho más que lo que hace el Liceo. Luego veremos algún detallito.
Como os decía, en este tipo de monumentos, yo prefiero llamarles así, pues se aunan la ciencia, el arte, porque como vemos, pues hay desde proporciones áureas hasta incluso ese equilibrio, esa integración, esas formas tan dinámicas, ¿no? Y bueno, da una impresión como de que estos conocimientos astronómicos, toda esta manera de hacer de esta gente, pues requería una concepción muy holística de su realidad, en la que ellos tenían una parte fundamental. Y bueno, como decíamos, no hay vestigios de esta cultura que se puedan circunscribir a un foco aislado, sino que realmente están por todo el mundo. Y hemos visto al principio algunos ejemplos de ello, pero veremos más. Y bueno, sería asumible que fueron una civilización mundial. Y bueno, tengo que decir que Eliseo no me parece que sea terraplanista para nada, pero bueno, que su teoría no tiene nada que ver con que nosotros sí manejemos esa variable o no. Al final él viene a dudar del modelo preestablecido y de la geología de la que nosotros hemos venido dudando tanto y de la arqueología de la que nosotros hemos venido dudando tanto, más allá de esa base de concepción de la realidad que tenemos, ¿no? Y bueno, en su concepción de esta teoría, él cree que ahí él expone que hubo un cambio en el eje terrestre, de manera que alcanzó la inclinación que tenemos hoy, se produjeron las estaciones y bueno, que hubo un gran cataclismo. Por eso lo que os decía de este proceso un poco caótico de cambio y renovación. Y que bueno, que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar monumentos de estos que la geología nos explica que son restos de piedras que a lo mejor pues fueron arrastradas por un glaciar que estuvo ahí hace millones de años. Como siempre, todo muy lejano, todo muy agarrado con pinzas otra vez. Y bueno, Eliseo lo que hizo fue molestarse en acercarse y tratar de ver y ir abierto de mente, y se empezó a encontrar altares ritualísticos. Normalmente además hay una característica, que suelen estar en lugares así de difícil acceso y lugares escarpados, casi siempre con una buena visión del paisaje, del horizonte. Y bueno, suelen, como os decía, haber representaciones de cosmogramas, mapas estelares, todos conocemos los petroglifos. Y encontramos también algo muy característico, que son ciertos modelados, y esto es importante, luego entraré en ello, pero pareciera que esta gente no tallaba en la roca como nosotros lo conocemos. Después os lo explico. Y también encontraríamos determinados cortes en las rocas que se supone, o Eliseo propone, que eran un intento de dar una determinada forma a esas rocas, y que sugieren siempre, como veíamos antes, tú veías un pie. Más adelante todos empezaremos a ver caras, perfiles, hay figuras zoomorfas, antropomorfas y polimorfas. Y bueno, como os decía, muchas de ellas vamos a encontrar muchos fenómenos arqueoastronómicos. Pues el día del solsticio resulta que el sol se cuela por uno de esos agujeros que tiene la roca y genera una figura en el interior, en una pared. Es muy curioso, como vemos también en los Harp, Álvaro, que siempre los vemos asociados a lagos o corrientes de agua. Este tipo de fenómenos, de estas rocas donde encontramos fenómenos arqueoastronómicos, están también muchas veces asociadas a corrientes de agua. Es muy curioso porque esto también nos lleva otra vez a las líneas Ley. E incluso veréis que Eliseo en el documental las relaciona directamente con los flujos geomagnéticos. Y nosotros también hemos aprendido que aquí el agua en esto es muy importante. Y bueno, muy característico que nos encontremos en estas rocas pues rebajes y encajes, que los encajes es lo que más me había venido llamando a mí la atención todos estos años, porque se me hacía muy difícil que la erosión fuera capaz de generar ángulos de 90 grados en encajes casi perfectos. Ya os digo, haré un trabajo ahora de fotografía para recopilar estos lugares. Quise haberlo hecho esta semana, pero con este tiempo tan terrible me fue imposible. Me interesa seguir un poco esta línea que propone Eliseo, ya os comentaré a ver a dónde voy llegando. Como os decía, estos rebajes y encajes al final lo que sugieren son conocimientos de arquitectura y astronomía, como mínimo, si es que si no sería imposible que funcionasen. Y bueno, aunque tal vez no respondan al concepto de arte megalítico que tenemos nosotros hoy por lo que se nos enseña,
nos vamos a encontrar que la mayoría de estas piedras son de carácter totalmente antrópico, es decir, hechos por mano humana. No son caprichos de la naturaleza y normalmente siempre muestran una funcionalidad litúrgica que está relacionada, como decía antes, con los movimientos de las luminarias en el firmamento. Comenté antes que es característico que encontremos calzadas, pero no calzadas al uso, como hemos hablado en ocasiones, que incluso hay calzadas muy antiguas que coinciden con líneas ley, porque son líneas no solo de tránsito de energía, sino también de fluir de gente y de fluir de mercancías durante mucho tiempo. Y aquí nos encontramos calzadas, pero que son tramos aislados, que tienen la característica de que están hechos con losas enormes, megalíticas, y que no tienen ese uso convencional como vías de comunicación, sino que son rituales y que siempre te orientan hacia estos enclaves donde te vas a encontrar luego esta concentración pues de lo que sea. Cazoletas, piedras rebajadas, formas naturales. Os comentaba antes lo de lugares de difícil acceso. En las imágenes vais a poder ir viendo que suelen ser lugares elevados y siempre en alguna dirección hay muy buena imagen del horizonte. Y bueno, hay rocas que recrean todo tipo de imágenes, pero es muy curioso que cuando encontramos una imagen en una de estas rocas, y a mí me ha pasado desde niño, a medida que tú rodeas esa roca y vas cambiando tu ángulo de visión, vas a ver diferentes figuras. A veces puedes ver un perfil que luego se convierte en una cara frontal. A veces ves una forma animal que después se transforma en un animal diferente. Y también podemos ver figuras que se van formando por superposición de estructuras. Y al final el conjunto hace que empecemos a encontrar figuras muy familiares. Es muy característico que en muchas de estas piedras en las que encontramos figuras aparezcan muchas en una misma piedra y se llaman polimorfos por esto. Hablábamos al principio y comentaba Hugo esta predisposición de la ciencia oficial a ofrecernos un modelo evolutivo muy ordenado, muy progresivo, siempre de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Del simio al humano y al hombre moderno. Y bueno, el tema es que asumir la realidad de que antes ha habido una civilización madre de la nuestra, que fue precursora de lo que luego se desarrolló en el Neolítico, nos obligaría a reescribir toda la paleohistoria tal como la conocemos. O sea que los albores de la sociedad moderna estarían muy lejos de ser como la ciencia oficial nos cuenta. Mientras que el oficialismo circunscribe, por ejemplo, el megalitismo a partir del sexto milenio antes de Cristo hacia aquí y los trata como si fuesen los primeros, lo que propone este valiente, que para mí ya os digo que es un valiente, Benito, propone que en realidad estos serían los últimos de una especie de edad de oro, como dice él, del megalitismo, que fue anterior y mucho más avanzada. Y esto, como os decía, podría arrojar algo de luz a ese tema de esa explosión neolítica que vino como de la nada y que realmente aporta una opción diferente de dónde vendría el origen de eso. Como os decía, la ciencia oficial nos dice que fue, sí, una explosión, sí, como la del precámbrico, pero explosión en base a que ahí no hay respuestas. Y esto vendría a dar al menos una respuesta. Y para mí todo este trabajo merece un respeto y por eso lo estoy compartiendo hoy aquí. Ya vemos que muchos de estos megalitos no aparecen en ningún listado, en guías oficiales, ni en guías de ningún tipo de administración, porque para ellos son caprichos de la erosión. Y llama mucho la atención que en la mayoría de las ocasiones, cuando nos encontramos estas rocas, con formas de animales en muchos casos, caras, vamos a encontrar muchas, no vamos a ver marcas de percusión ni restos de cantera como las conocemos. No encontramos esto. Lo que aparece en las rocas son rebajes. Voy a explicarlo. Poneros un poco, imaginaos una cuchara de estas media esfera que sirven para hacer las bolitas de helado. Bueno, pues son más o menos rebajes en ese aire, ¿no? Como cucharazos. No hay talla de la piedra como tal, no hay cantería como tal. Y bueno, esto a mí me llama mucho la atención, porque al final sugiere una especie de modelado cuando la piedra era una especie de pasta. Esto pone muy en duda
lo que propone la geología, porque nos encontramos esto en piedras que supuestamente son así desde hace 200 millones de años. Hace 200 millones de años se supone que no estaba esta gente para sacarle cucharas y darle forma de animales, y de esos animales en concreto, ¿no? Entonces aquí hay otra pata que para mí falla bastante. Volviendo al tema, también es muy característico que encontremos una especie de cazoletas, piletas o canales que comunican unas con otras. Esto yo me lo he ido encontrando desde niño y siempre se me ha dicho que se debía a la erosión. Y también, Eliseo, si vais a su canal y os suscribís, que seguro que para mí por lo menos me parecería un detalle por nuestra parte pasar y dejarle algún mensaje porque el tío se lo ocurra. Y bueno, él propone también la existencia de altares rupestres, que aquí en el docu vais a ver algunos, y también los petroglifos. Otra cosa que me llamó mucho la atención son las calzadas de carácter ritual, que luego os explicaré un poquito. Y luego, muy importante, los marcadores astronómicos, que a mí me llama mucho la atención. La primera roca que sale al principio del vídeo, que parece una simple roca puesta ahí en medio de una planicie, está desgajada y ese gajo está a 45 grados exactos sobre el eje vertical. En el hemisferio norte, 45 grados implica orientación al sol. Y hay todo un estudio de esta piedra que hace Eliseo, y esto es un marcador del tiempo, un marcador astronómico también, porque está relacionado con los solsticios, no solo ese primer monumento, sino otros muchos que vais a ver en el documental. Y también esta primera piedra marcaría las estaciones y actuaría como un reloj de sol, incluso te diría en qué hora del día aproximada podrías estar. Y bueno, antes os comentaba un poco por encima el tema de las piletas, las cazoletas, los agujeros, los pequeños taladros. Y bueno, estos lugares siempre al final, cuando los estudiamos desde un punto de vista en el que tenemos en cuenta un poco el firmamento y estos marcadores cósmicos, vamos a decir así, pues nos sugieren siempre lugares de culto, por supuesto culto animista y, como os decía, cosmológico. Al final son lugares litúrgicos que, como os comentaba antes, están muy asociados al agua, y por eso me llama tanto la atención, porque están asociados geográficamente en muchísimos puntos a las líneas ley, a líneas importantes, a puntos de cruce, pero también a las corrientes de agua subterránea, lagos, torrentes, y eso también nos lleva directamente otra vez a estas cosas que tocábamos hace unos meses de las líneas ley. Como os decía, este tipo de conocimiento para hacer estas cosas y estas representaciones tal cual están montadas, ¿no? Las calzadas, los pequeños altares tallados, sugieren la existencia de una religión, y cuando este fenómeno nos lo encontramos a nivel mundial, pues sugiere la existencia de una primigenia religión que es muy anterior a la historia escrita que conocemos. Y probablemente, por lo que la información que Eliseo maneja, todos estos lugares estarían muy relacionados unos con otros, formando una especie, como él dice, de red mundial. Y volvemos otra vez a una asociación que en mi cabeza hace directamente con las líneas ley. Y recordemos que hemos hablado recientemente, además, de cómo la forma en la que crecen, por ejemplo, las ramas de los árboles, cómo se forman, cómo se
vaya, los afluentes de los ríos, esas formas características ramificadas en las que parecen ser siempre como muy comunes, pues aquí nos encontramos estructuras muy parecidas de disposición geográfica. Los ingleses tienen trabajos sobre esto, os decía antes John Mitchell, por ejemplo, y ellos ya trabajaban en base a eso, a una especie de redes. Ellos trabajaron localmente en Inglaterra y marcaban una línea ley y a partir de ella sacaban como ramificaciones que se iban distribuyendo en brazos hasta llegar a enclaves ritualísticos como estos o a monumentos megalíticos como estos que estamos viendo. Entonces a mí no me parece nada descabellado, como dice Eliseo, hablar de una red mundial de conexión. Bueno, ahí os dejo estas asociaciones que yo hacía, igual parecen un poco descabelladas, pero yo desde luego no me niego a este tipo de relaciones. Y sobre todo viendo la imagen que estamos manejando, la información que manejamos estos últimos meses. Como os decía, es muy habitual encontrarnos caras esquemáticas o con morfologías simétricas, es curioso. Y las anatomías, a pesar de que algunas formas sean como muy felinas o muy animales, siempre nos vamos a encontrar una asociación muy clara con lo que sería una faz humana. Vamos a encontrar pómulos, vamos a encontrar narices, barbillas, no sé, es muy sorprendente. Y nosotros seguimos pensando que son caprichos del paisaje. Y como datito final, así que me toca a mí un poco más directamente, y que Eliseo propone también como una representación de esta civilización madre, estarían las piedras balanceantes, así se conocen, pero en gallego tenemos una palabra diferente que serían las pedras de avalar. Las pedras de avalar tienen esa característica, y es que manejándolas desde un determinado punto son muy fáciles de balancear. Y os estoy diciendo que algunas de ellas son enormes y se balancean. En mi caso, yo las he visto toda mi vida. En Galicia hay registradas más de 30, aunque en su caso alguna ha desaparecido. Yo tuve la suerte de veranear muchos años en unas islas que hay a la entrada de la Ría de Vigo, las Islas Cíes, que hoy son un parque nacional. Ahí había una que algún temporal se llevó rastras. Estuvo registrada, está registrada, pero ya no existe. Aquí me llama mucho la atención el tema de la erosión, ¿no? Que ya está bien que la erosión haga todo eso en lugares tan distintos y al final consiga eso,
¿no? Esas piedras que en un determinado punto empujas o tiras y se balancean. La ciencia oficial propone que sí, esto es erosión, porque además es que están todas en la costa. Y entonces, como están muy expuestas a los elementos, a los temporales, pues se produce este efecto. Claro, el problema otra vez surge cuando nos encontramos piedras de avalar en el interior, en zonas boscosas, en zonas que no son el mar. ¿Cómo me explicas entonces ese fenómeno en el interior? ¿Realmente es la erosión? Por eso os digo que está todo como muy agarrado con pincitas, todo como muy supuesto, todo como muy lineal, y que tal vez las cosas no son así. Yo prefiero dar una oportunidad a gente como Eliseo y empezar a valorar este tipo de cositas.